El dron Shahid es ahora una de las armas clave de Rusia, desde que Rusia logró asegurar sus primeros lotes de Irán y luego aprendió a fabricar los Shahid por sí misma. Los ha usado para atacar ciudades e infraestructura de Ucrania. Los Shahid son baratos, fáciles de lanzar, y como Rusia ocupa el 19% de Ucrania, pueden lanzarse desde ahí. Había que encargarse de estos Shahid, y Ucrania acaba de darles un golpe mortal. Una base rusa en la línea del frente que almacenaba decenas de drones Shahid fue destruida por una gran explosión cuando Ucrania atacó los Shahid en su territorio. Según el Kiev Post, el 6 de noviembre, las fuerzas ucranianas atacaron una base clave de almacenamiento de drones rusos en Donetsk. En esa región, los combates en Ucrania son más intensos, y Rusia controla cerca del 75% del Oblast. Putin, tras un avance lento y agotador como la guerra en Ucrania, busca desesperadamente Donetsk. Ahora que Rusia controla gran parte del Oblast, usa ese territorio para lanzar devastadores ataques con drones al resto de Ucrania. Eliminar los drones en Donetsk era prioritario. Ucrania ya lo hizo. Robert Madiar Brovdi, comandante de sistemas no tripulados, fue de los primeros en confirmar el éxito del reciente ataque ucraniano. Él usó Telegram para explicar. Lograr este objetivo complejo tomó meses de trabajo minucioso, ensamblando pequeñas piezas. Anoche, las SSO y tropas de misiles ejecutaron el ataque con los recursos adecuados. El Kiev Post añade que Brovdi dijo que la base atacada por Ucrania almacenaba, equipaba y lanzaba drones Shahid. Gracias a Ucrania, la base ya no existe, añade. Y hay imágenes que Brovdi afirma que lo prueban. Un clip de 17 segundos compartido en su publicación de Telegram muestra una explosión masiva, seguida de un estruendoso choque. Eso indica que Ucrania no empleó drones en este ataque. El fuego y el humo elevándose muestran que Ucrania atacó algo grande y explosivo. Brovdi afirma que era una base de drones Shahid, pero el Kiev Post no pudo verificar las imágenes de forma independiente. Tal vez no sea necesario. El tamaño de la explosión podría ser prueba suficiente. Otro canal de Telegram llamado Dossier Espía dio más detalles sobre cómo Ucrania logró este ataque tan dañino. Afirma que Ucrania empleó drones y misiles de crucero en el ataque, sin detallar tipos. Por el tamaño de la explosión en el video de Brovdi, es probable que el dron FP-2 de Ucrania haya estado implicado. Ese dron ha sido diseñado específicamente para permitir que Ucrania ataque posiciones rusas en la retaguardia profunda, detrás de las líneas del frente. Tiene una ojiva de 230 libras y gran potencia. Ucrania ya usó este dron en varios ataques la última semana. En nuestro video explicamos cómo Ucrania usó el FP-2 para destruir una unidad de drones de élite rusa en su territorio. Militani da más detalles, pero tampoco dice qué drones y misiles usó Ucrania. Afirma que los drones de Ucrania alcanzaron un 90% de éxito en los ataques, lo cual es una prueba contundente de que las defensas aéreas de Rusia son inexistentes en algunas de sus instalaciones más cruciales, o son incapaces de lidiar con las nuevas armas que Ucrania está usando para golpear a Rusia en la retaguardia profunda. Ucrania identificó claramente una vulnerabilidad en la base de almacenamiento de Shahid de Rusia. Aprovechó al máximo la noche antes del 6 de noviembre y lo decimos en serio. Rusia perdió muchos drones por el ataque de Ucrania. Según sus informes, United 24 Media informa que la instalación destruida almacenaba 1000 drones Shahids, conocidos por los rusos como Garan-2. La instalación almacenaba unas 1500 ojivas que probablemente serían usadas en drones rusos lanzados contra Ucrania desde Donetsk. Esto es importante porque la cantidad de drones y ojivas en la base indica que Rusia planeaba un gran asalto aéreo contra ciudades ucranianas cercanas. Shahids desde Donetsk. Esos ataques ya no ocurrirán. Podría tomar semanas para que Rusia lleve más Shahids a Donetsk y los use en ataques planeados. Así que Ucrania se ganó un pequeño respiro durante su asalto nocturno con drones. La quema de la base de los Shahid muestra el daño reciente que Ucrania causó a Rusia. Según su informe sobre el ataque, The Express calcula que el costo total de los Shahids y ojivas destruidas es de unas 60 millones de libras, equivalentes a 788 millones de dólares. Pongamos esas cifras en contexto. Un artículo calculó la efectividad de los ataques con drones Shahid de Rusia en Ucrania. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que fabricar un dron Shahid ruso cuesta unos $35,000. Rusia ha aprovechado este bajo costo.
lanzando 14.700 de estos drones contra Ucrania entre el 28 de septiembre de 2022 y el 28 de diciembre de 2024, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Aunque la tasa de acierto es menor al 10%, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma que los Shahid son muy rentables para Rusia. Sin embargo, solo pueden ser rentables si logran llegar al cielo. Y eso es precisamente lo que Ucrania acaba de impedir que suceda. Destruir 1.000 Shahid rusos, a 35.000 cada uno, cuesta $35 millones. Si las cifras de Express son correctas, eso significaría que Rusia, de alguna manera, tiene almacenadas ojivas por un valor de aproximadamente $75 millones en la base. Algo no cuadra aquí, especialmente si esas ojivas estaban destinadas a ser colocadas en los Shahid. Es posible que estas ojivas estuvieran destinadas en su lugar para misiles rusos, lo que aumentaría considerablemente su costo. Quizás, aunque es especulación, no se sabe qué ojivas destruyó Ucrania. Para lo que vale, el Express no proporciona ninguna evidencia para respaldar este número. Otras fuentes indican que los Shaheeds podrían ser más caros de fabricar de lo que dice el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Por ejemplo, Defense Express dijo en agosto que Rusia está gastando alrededor de $70.000 en cada uno de sus Shaheeds. Eso duplicaría el total para los 1.000 Shaheeds almacenados en la base. Sin embargo, Ucrania atacó. Eso implicaría que Express valora las 1.500 ojivas en más de $70 millones. Incluso ignorando la cifra de Express, perder entre 35 y $7 millones en un ataque le afectará a Rusia. Cabe señalar que esta cifra no incluye los costos de transporte de los Shaheeds a la instalación de Donetsk destruida por Ucrania. Tampoco considera lo que Rusia gasta en almacenar y defender esa instalación. Sumando estos costos tangibles, la pérdida de 1.000 Shaheeds pudo costarle a Rusia cerca de $10 millones. El precio de las ojivas se añade como la cereza en el domingo ardiente que Ucrania acaba de imponer a Putin. Hay una advertencia sobre todo esto. Los 1.000 Shaheeds y 1.500 ojivas son solo lo que se sabe que Rusia tenía almacenado en su base de Donetsk. Eso no significa que Ucrania los haya destruido todos en el ataque de noviembre. Aunque no destruyeron todos, Ucrania parece haber dañado seriamente las reservas de Shaheeds rusas. ¿Cómo lo sabemos? En una publicación de Facebook, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que hubo más explosiones en la instalación de Donetsk de Rusia que solo las causadas por los drones y misiles de crucero de Ucrania. Según datos de control objetivo, se reportaron explosiones y una fuerte detonación secundaria en el lugar, informó el Estado Mayor. Esto tiene sentido. Una instalación utilizada para almacenar ojivas naturalmente será propensa a múltiples explosiones debido a la naturaleza misma del equipo almacenado allí. Drones y misiles ucranianos causaron una cadena de explosiones. Eso pudo ser suficiente para eliminar todas las reservas de Shaheeds y ojivas de Rusia. Quizás pronto haya una evaluación más detallada del éxito del ataque. Por ahora, otra unidad militar ucraniana también ha confirmado que el ataque en Donetsk fue exitoso. El Kiev Post informa que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, SSO, también comentaron sobre el ataque. La noche del 5 de noviembre, Fuerzas de Operaciones Especiales atacaron una base usada para almacenar y lanzar drones Shahid en Donetsk, ocupada temporalmente. La infraestructura militar del enemigo estaba ubicada en los terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional, informó la SSO. Es la segunda vez que se menciona el aeropuerto de Donetsk, mostrando una estrategia de Rusia. Según el Kiev Independiente en agosto, Rusia transforma zonas ocupadas de Ucrania en grandes bases militares para intensificar sus ataques. Los aeropuertos comerciales son objetivos obvios. Ya tienen hangares, pistas y edificios que podrían servir como almacenes, aunque no cumplan estándares militares. El medio destaca el Aeropuerto Internacional de Donetsk como uno de sus principales ejemplos. De hecho, el aeropuerto había estado abandonado por más de una década. Según el Kiev Independent, Rusia tuvo que trabajar más de lo habitual para que el aeródromo fuera utilizable como base. Gracias a imágenes satelitales de Planet Labs, el Kiev Independent confirmó acumulación sobre los cimientos del antiguo aeropuerto. Meses antes del ataque en Ucrania, lo que Rusia construyó no ayudó. Según Kiva Boroshno, fundador del proyecto ucraniano de inteligencia de código abierto, Vadim Hlushko, eso no es sorprendente. Esto es infraestructura improvisada, garajes para almacenar y lanzar drones kamikaze Shahed. Además de las instalaciones principales de lanzamiento, también colocan los llamados señuelos, posiciones de lanzamiento falsas y ubicaciones falsas, dijo Hlushko. El uso de la palabra improvisada probablemente nos dice todo lo que necesitamos saber. La base que Ucrania acaba de atacar no era una base militar completa. Bien podrían haber sido solo un conjunto de cobertizos y almacenes levantados apresuradamente que simplemente se incendiaron.
A Ucrania no le importarán los edificios que Rusia construyó en el aeropuerto abandonado de Donetsk. Lo que sí le importará son los hasta 1.000 Shaheds y 1.500 ojivas que Rusia ya no podrá lanzar a Ucrania desde Donetsk ocupado. La noche del 5 de noviembre fue terrible para Rusia dentro de la Ucrania ocupada. Si creías que Ucrania se detendría después de destruir una instalación clave de Shaheds, estás muy equivocado. Ucrania sigue atacando las refinerías de petróleo con drones en los últimos meses. El 6 de noviembre, además de destruir los Shaheds de Donetsk en Rusia, atacó otra refinería. Eso alimentará la crisis petrolera que está azotando a Rusia. Según el Kiev Independent, explosiones sacudieron la refinería de petróleo de Volgogrado en Rusia, causando varios incendios. La refinería, una de las mayores de Rusia, refina 157 millones de toneladas y representa el 56% de la refinación nacional. Ucrania ha privado a Rusia de una de sus armas más vitales. En los últimos días, también ha golpeado la capacidad de Rusia para producir gasolina, diésel y combustible para aviación. El ejército ruso necesita continuar librando la guerra de Putin. La instalación atacada por Ucrania está a 300 millas del frente, según el Kiev Independiente. A diferencia del ataque en Donetsk, Rusia sí comentó sobre este. El gobernador de Volgogrado, Andrei Botarov, dijo que un civil de 48 años murió tras el ataque ucraniano a la refinería. Esto no está confirmado de forma independiente. Rusia intenta evitar mencionar la refinería incendiada. Los ataques ucranianos a refinerías afectan seriamente la capacidad de combate rusa. A inicios de octubre, medios reportaron que Ucrania inutilizó el 38% de la refinación rusa. El Fondo Carnegie dice que en agosto y septiembre, Ucrania atacó 16 de las refinerías de Rusia. Las 16 refinerías juntas pueden procesar hasta 123 millones de toneladas de petróleo al año. Eso equivale al 38% del máximo de Rusia. 327 millones de toneladas. Hay una salvedad. El 38% asume que todas las plantas operan al máximo y que los ataques de Ucrania las cerraron totalmente. La Fundación Carnegie señala que ambos casos podrían ser falsos, por lo que el 38% puede estar sobreestimado, pero eso no importa. Los constantes ataques de Ucrania a las refinerías han sido suficientes para afectar gravemente la producción de combustible de Rusia. El impacto es tal que varias regiones rusas enfrentan escasez de gasolina, causando alzas de precios y restricciones en gasolineras. Según la Fundación Jamestown, en septiembre, la producción de gasolina de Rusia bajó casi 25%, y los ataques con drones de Ucrania son la razón por la que Ucrania ha estado atacando cada refinería individual varias veces, dificultando que Rusia complete las reparaciones mientras se tambalea bajo el peso de las sanciones de Occidente. Así que Ucrania le dio un doble golpe a Rusia. Del 5 al 6 de noviembre, Ucrania, al atacar Donetsk ocupado, destruyó muchos de los drones que Rusia usaba contra ciudades ucranianas. Después atacó otra refinería, agravando la miseria del pueblo ruso y causando más daños al ejército ruso. Eso nos parece un par de días productivos, pero el 5 de noviembre en particular fue un día vital para Ucrania porque Rusia había pasado gran parte de 2025 intensificando sus ataques con Shahed. El 4 de noviembre, Sky News resumió los grandes ataques con drones de Rusia contra Ucrania en 2025. La cifra clave es la cantidad de Shaheds y drones lanzados por Rusia contra Ucrania. Durante los primeros 10 meses de 2025, es un 303% más alta que la cantidad que lanzó durante todo 2024. Ese aumento del 303% suma 44.000 Shaheds y sus variantes lanzados contra Ucrania hasta octubre. Además, más de esos drones están alcanzando sus objetivos. Ucrania destruyó el 64% de los drones en 2025 frente al 68% en 2024. Los Shaheds han matado al menos a 494 civiles entre enero y septiembre, añade Sky News. Esto demuestra que Rusia usa drones más allá de objetivos militares. Aterroriza intencionalmente a los ciudadanos de Ucrania y está dispuesto a matar a quienes no luchan en la guerra. Kiev Independiente y RBC Ucrania señalan que los Shaheds rusos son ahora más peligrosos. En mayo, se informó que los Shaheds rusos ahora alcanzan velocidades de 380 a 400 kilómetros por hora, es decir, entre 236 y 248 millas por hora. También se equipan con ojivas de 90 kilogramos, capaces de transportar hasta 198 libras de explosivos. En otras palabras, Rusia ha estado trabajando en mejoras. El aumento de ataques con drones contra Ucrania empeora porque los drones de 2025 son más potentes que los usados por Rusia en 2024. A finales de octubre, RBC Ucrania
destacó lo peligrosos que son estos nuevos drones Shahed al compartir comentarios hechos por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los Shahed se han vuelto en algunos casos más peligrosos que los misiles balísticos. Podemos derribar misiles balísticos donde hay sistema Patriot, pero para derribar tantos Shahed a esas alturas, debemos usar todos los recursos, afirmó Zelensky. Y realmente se refiere a todo. Drones interceptores, helicópteros F-16 y defensas aéreas terrestres son parte de las herramientas ucranianas contra los Shahed rusos. Y si las cosas han estado mal durante gran parte de 2025, los últimos meses se van a poner peor. El 2 de noviembre, Newsweek reportó que Rusia lanzó más de 1.500 drones contra Ucrania en una semana. La razón ya es clara para cualquiera que haya estado prestando atención a las tácticas de invierno de Rusia durante la guerra. Putin quiere destruir la mayor cantidad posible de la infraestructura energética de Ucrania. De nuevo, buscan causar el mayor daño a los civiles ucranianos, pues Rusia espera que enfrenten apagones y sin calefacción durante el invierno en Ucrania. Lo más probable es que los 1.000 Shaheds y las 1.500 ojivas en Donetsk iban a ser parte de esta campaña de invierno. Donetsk ocupado es el sitio ideal para lanzar drones que pueden atacar casi cualquier objetivo en Ucrania. El ataque exitoso de Ucrania al almacén de drones ruso podría evitar que varias ciudades enfrenten la crisis energética que Putin intenta provocar. Unos días más de luz y calefacción hacen gran diferencia para quienes ya no temen a los Shaheds. Ucrania los redujo a cenizas. Ucrania sabe mejor que nadie lo peligrosos que son los Shaheds rusos. Por eso, el ataque del 5 de noviembre en Donetsk es solo el más reciente de una campaña de varios meses diseñada para evitar que se lancen la mayor cantidad posible de estos drones peligrosos. Según el Kyiv Post, Ucrania ataca con fuerza las instalaciones de drones rusas desde julio. El 1 de julio, Ucrania destruyó 4 talleres en la planta Kupol en Izhevsk. Esa planta fabrica drones junto con sistemas de defensa aérea, así que está bastante claro cuál era el objetivo de Ucrania. En la región de Moscú, Ucrania atacó una planta que fabrica drones Shahed el 4 de julio. Un mes después, atacó una instalación en Tartaristán, que suministra componentes para fabricar Shaheds en Rusia. El 15 de agosto, Ucrania atacó el puerto de Olia y hundió un barco iraní con piezas de drones que Rusia usaría. El ataque al almacén en Donetsk fue parte de una campaña, no un hecho aislado. Ucrania no se hará ilusiones sobre el impacto de su ataque. Aunque el ataque fue impresionante, sabe que Rusia aún tiene miles de Shaheds en instalaciones en Rusia y la Ucrania ocupada. Tan importante como destruir drones fue el mensaje que Ucrania envió a Rusia el 5 de noviembre. Ahora puede atacar instalaciones de drones rusos que están más allá de las líneas del frente. Eso implica que cualquier almacén ruso ahora está en riesgo. Con algo de suerte, Ucrania atacará suficientes objetivos de este tipo para reducir el impacto de las hordas rusas en invierno. Tendrá que hacerlo. Después de todo, Putin ha demostrado muchas veces que no le importa cuántos civiles ucranianos mueran debido a los drones Shahed de Rusia. En cuanto a Ucrania, sigue desarrollando su ya muy efectiva estrategia de ataques en profundidad. Después de meses atacando las refinerías de Rusia, Ucrania ha ampliado su alcance para empezar a golpear la infraestructura eléctrica y energética de Rusia. Rusia queda expuesta y superada en poder de fuego porque Ucrania le da una dosis de su propia medicina. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre los últimos ataques exitosos de Ucrania contra Rusia. Y gracias como siempre por vernos.